En forma general, que por supuesto comienzan principalmente en Shabbat, pero también nos acompañan en Yom Tov. Hay algunas diferencias entre Ilhot Muktzeh de Yom Tov e Ilhot Muktzeh de Shabbat. La primera diferencia es a favor de Yom Tov. ¿Qué? Por práctico, ¿no? Por más... En Shabbat hay, por ejemplo, algunos tipos de alimentos que son muktzeh. De Mashal, ¿qué alimentos pueden ser muktzeh en Shabbat? ¿Ah? Alimentos crudos que no... Yafé. Najón. De Mashal, harina. De Mashal, una gallina viva. Una vaca viva. Najón. En Shabbat, una gallina que es gallina, pero además de eso es muktzeh. ¿Najón? ¿Yafé? ¿Ah? Alimentos congelados. Depende de qué alimentos congelados. Hay alimentos que si se descongelan los puedes comer. ¿Se puede descongelar y congelar en Sí. Shabbat? Alimentos sí. Agua es más problemático porque estás transformando de líquido a sólido. De mashwajera, ¿vale? En general, El pan congelado. en Yom Tov, sí, pan congelado es pan. Sí. Está un También poquito duro, ¿ves? Lo sacas afuera y se... En Shabbat Pero igual. no cambia la textura del pan. O sea, el pan... Carne Pero cruda. pan congelado en Shabbat también es mucho. Mapito, no es mucho. No. No. Bequitur, entonces, qué sé, una papa cruda, ese tipo de cosas que Carne no... cruda también es mucho. Carne cruda, se lo pashut, ¿por qué? Porque hay gente que es un poco especial y que come carne cruda. Vampiros. Le pone un poco de sal y pilpel Y y ya está, está bonito. si tiene mucha hambre se lo come. Claro. Yo el otro día estaba estudiando la Ramban en el Joven Shabbat. Y No. decía que un producto, el limón, exprimido sobre una comida, no es mucho. Eso no tiene nada que ver con muktzeh, eso es melajá de exprimir. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Pero usted ya me está diciendo... No. Yo estoy hablando, si usted tiene un producto, no usa, ¿lo puede mover o no puede mover? Esa es la pregunta. Tengo una papa en la heladera cruda. ¿La puedo agarrar con la mano o no en Shabbat? Respuesta, no. Porque la papa es cruda y nadie come papas crudas y por eso es muktzeh. Y si yo tengo harina, la harina no se come así. La harina hay que prepararla, hay que hornearla. Entonces, la harina en Shabbat es muktzeh. Y un animal como una gallina, en Shabbat no me sirve para nada, entonces por eso es muktzeh. בסדר, יפה מאוד. עכשיו, pero en Yom Tov, si yo tengo una papa cruda, yafé, me la quiero comer cocinada, entonces ¿qué hago? Agarro la papa, la meto en la olla y la cocino. Esa es la solución para que la papa se vuelva comestible. ¿Mejor? Entonces, por eso, la papa no es muktzeh en Yom Tov. Y si yo tengo una harina y quiero prepararme una rica jalá, entonces agarro la harina y la mezclo con agua y le pongo levadura y la pongo en el horno y me salió una riquísima jalá en Yom Tov. Entonces por eso lo que es muktzeh en Shabbat no es muktzeh en Yom Tov. Y si yo tengo una gallina y yo soy shochet o tengo un vecino shochet y le digo, ¿sabes qué? Me quedé sin pollo de Rami Levi, entonces por favor, ¿me puedes ayudar para que pueda comer pollo fresco? Y afemot, ¿sí? ¿Tienes una gallinita por ahí? Sí, claro, mira, ahí que tengo una gallinita, ya la preparé de antes de Yom Tov para que pueda comer un rico pollo al horno. Entonces por favor, ¿me puedes ayudar a... Sí, no, ya está casada, ya está casada. ¿Sí? Está casada con el gallo. La gallina está casada con el gallo. Y estas travesuras de gallo hay. Entonces por eso, esa gallina en Yom Tov, en Shabbat es muktzeh, no tengo lo que hacer con ella, y en Yom Tov no es muktzeh. Entonces ese es un ejemplo de algo que en Shabbat es muktzeh y en Yom Tov no es muktzeh. Sigo sin entender, perdóname.
no entiendo. Como no lo entiendo, pregunto. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una papa cruda y un limón que es crudo, pero puedo coger el limón, exprimirlo para Pero echarle el la limón, comida? pero señor Shimon, usted está hablando, escuche bien, ponga atención. Usted me está preguntando, ¿sí? ¿Cómo puedo yo exprimir un limón para tener jugo de limón en la ensalada? ¿No? Eso es lo que usted quiere saber. Sí, pero tengo que Ya coger fe. el limón crudo. Pero el limón no es mukse. Yo puedo agarrar el limón y cortarlo en pedacitos y comerme el limón caja o ponerlo sin exprimir encima del pescado y no pasó nada. El limón no es mukse en Shabbat. Lo que no se puede hacer es malajá, es hacer un trabajo de exprimir. Son dos cosas diferentes. Yo estoy hablando de una papa y de un limón. ¿Usted el limón lo puede agarrar en Shabbat o no? Sí. ¿Lo puede cortar en pedacitos y ponerlo encima de la ensalada? Sí. Lo que usted no puede hacer es exprimir el limón. Una cosa es agarrar el limón y otra cosa es exprimir el limón. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿por qué Rambam dice que si se puede exprimir el limón en Shabbat Pero para la comida? Simón, yo no estoy hablando ahora de exprimir. Yo estoy hablando de mukse. Una cosa es exprimir y otra cosa es mukse. ¿Entendió la diferencia o no? Lo explico de vuelta. Pero usted dice que no se puede Pues exprimir. ¿Ah? Usted dice que Yo se no, puede exprimir. yo no hablé de exprimir. ¿Cuándo usted escuchó que yo hablé de exprimir? Usted habló de exprimir. Entendí que usted dijo que está prohibido exprimir. ¿Mejor? No, yo hablé de exprimir. Yo no hablé Digo de de la exprimir. papa, que la papa es mukse. Yo hablé de que... No la va a exprimir. Pero la papa Yo no hablé de exprimir. Yo no estoy hablando de exprimir. Exprimir es una melajá que no se puede hacer en Shabbat, pero tiene excepciones que sí se puede. Bueno, ¿te he entendido? Mukse en Shabbat, no mukse en Yom Tov. Muy bien. Con la acabó. Después, hay utensilios que en Shabbat son mukse y en Yom Tov no son mukse. Lemashal, ollas. Una olla sin comida, no la olla del chunt, no la olla de la sopa. Yo tengo en la cena una olla. Esa olla en Shabbat, con la que yo generalmente cocino, es mukse en Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué es mukse? Porque en Shabbat no se puede cocinar. Entonces, ¿qué vas a hacer con una olla? Nada. Entonces, por eso es mukse. Pero si en Yom Tov yo ahora quiero cocinar una sopa, ¿puedo agarrar la olla para cocinar? ¿Verdad? Entonces, otro ejemplo de algo que en Shabbat es mukse y en Yom Tov no es mukse. ¿Entendido? ¿Puedo esa olla retirarla un poquito para agarrar la que está detrás? Sí, eso sí. También. Eso sí. Eso se llama letzorech mekomo. Yo necesito ahora el lugar de la olla para poner otra cosa o para agarrar algo. Entonces lo puedo mover. Pero si no necesito mover, si no necesito el lugar, no necesito nada de la olla, no la puedo agarrar en Shabbat. En Shabbat es mukse. Pero en Yom Tov, en el momento que yo necesito la olla para cocinar, la agarro y con ella cocino yafé. ¿Yafé? Muy bien. ¿Se puede cosechar comida a ras del Shabbat? Por ejemplo, un limoncito que me falta para la ensalada, ¿poder ir cogerlo de la mata? No, papito. Yom Tov, perdón. Ya estudiamos. Estudiamos que las melajot, ¿sí? Sí, fíjense en el YouTube. El YouTube es muy inteligente. Él sabe mucha Torah. Entonces, ahí salió un rabino que en el YouTube. Ahí salió un rabino. Sí, yo lo vi. Directo. El rabino de Mahón Meir y sabe mucho. Y él dice que no se puede recolectar limones del árbol en Shabbat, en Yom Tov. ¿Por qué no se puede? Porque toda melajá que se hace en cantidades grandes, a pesar de que son para comer, no se pueden hacer en Yom Tov. ¿Sí? Hay discusión si es de la Torah, si es de Jajamim, y por eso yo puedo cocinar el limón, puedo hacer, pero recolectar frutas o verduras en Yom Tov está prohibido, no se puede. Así. ¿Puedo recoger un solo limón? ¿No puedo recoger? No jalarla del árbol. La puedo recoger del suelo, depende cuándo se cayó del árbol. Si se cayó en Erev Yom Tov o en Yom Tov, ¿no? En Yom Tov ya era mukse. Ya no puedo. Entró mukse. Ya fue. ¿Ah? En Shabbat Ni en Yom Tov. Ni el Yom Tov ¿No? Si el limón se cayó antes. Bueno, entonces esa es la primera diferencia donde Yom Tov tiene ventajas sobre Shabbat. En Shabbat esos alimentos, esos utensilios para cocinar son mukse, en Yom Tov no.
Uno. Dos. En Yom Tov está permitido manipular, cargar todos los tipos de muktzeh que son necesarios para cocinar, para preparar comida. ¿Qué? Por ejemplo, si yo, bueno, eso no lo tenemos muy en día, ese ejemplo, pero que aparece en el Shulchan Aruch. Sí, ellos tenían hornos y los hornos estaban hechos de barro. O sea, a veces el barro se quebraba y se caía dentro del tanur y había que sacar eso para poder cocinar. ¿Sabes? Entonces, algo así, mejor limpiar, ¿sí? Del barro, de la arcilla. Los residuos ¿Ves? Entonces, eso se puede quitar en Yom Tov para poder cocinar y que no me moleste cuando yo preparo la comida. Y es ¿Sabes? sería muktzeh en Shabbat. En Shabbat eso es muktzeh. ¿Por qué? Porque no tengo lo que hacer con ello y tampoco no puedo cocinar. Entonces sacar algo así en Shabbat está prohibido. Pero en Yom Tov, como es necesidad para cocinar, está permitido. Pero que eso sería válido por decir si alguien que está fuera en el campo, no tiene cocina, no tiene nada y después digo, ¿Najo? lo saca y ¿Najo? ¿Qué? Kauman, yo no puedo, ojo, quiero aclarar, yo no puedo quitar ese hollín, ¿sí? Que está pegado al tanur, al horno, ¿sí? Solamente si se cayó lo puedo sacar, pero no puedo sacar del tanur. Eso no. Raspar eso ya es un problema, pero si ya cayó y ahora ocupo el lugar dentro del horno, entonces lo puedo quitar. Ya fe. De la misma manera, si yo por ejemplo tengo en un lugar, tengo frutas y alguien puso encima de esas frutas en Shabbat o antes de Shabbat unas piedras, entonces esas piedras son muktzeh, yo no las puedo mover en Shabbat, esas piedras. Afilo que yo quiero llegar a las frutas, hay alguna forma, de manera indirecta, directamente agarrar esas piedras no puedo. No puedo. Ya fe. Pero en Yom Tov, así como se permitió hacer melajá para cocinar, así también se permitió básicamente muktzeh para Ochel Nefesh. Y por eso yo puedo sacar directamente esas piedras de encima para agarrar las frutas que tengo abajo. Letaltel. Bedio. Ceder. Muy bien. Allá, si yo tengo una alacena, una bodega donde ahí tengo mis comidas, mis verduras, mis latas, lo que necesito para cocinar, pero está cerrado con llave. Y la llave está dentro de ¿dónde? Está dentro de la caja fuerte. No de la caja fuerte. Está dentro. Sí, la dejé aquí adentro con el dinero. Ya fue muktzeh. Entonces puedo agarrar ahora la llave que está dentro de la bolsa con cosas muktzeh. Respuesta: sí, puedo. Porque como es para necesidad de comida, entonces lo puedo sacar sin ningún problema. ¿Ah? No, yo no toco el dinero, yo saco la llave que está junto con el dinero. El dinero no, pero la llave sí. Si la llave estuviera envuelta dentro del dinero, sacuda esa vaina y puedo coja volcar llave. la bolsa, tirarla y solamente la llave. ¿Qué? Eso de la llave en Yom Tov, ¿Qué? sí, Bueno, claro, y si la tiene O sea, dentro por de la supuesto que hay que tratar de estar organizado y no dejar la llave billetera, dentro de la billetera con las monedas y el dinero y las, ¿sí? O sea, la tefilá hay que tratar de que esa llave esté en un lugar con donde no hay muktzeh. Pero si sucedió que está con el muktzeh, se puede. Ya fe. O sea, todo este permiso es para llegar a la comida, para la necesidad del alimento. ¿Sí? Pero
Si la comida misma es muktzeh, entonces no se puede tampoco en Yom Tov. Le mashal, ejemplo, el limón, ¿sí? Yo tengo un vecino no yehudí y que él recolectó unas ricas frutas de su árbol y me las quiere dar a mí en Yom Tov. ¿Seder? Entonces, si el goy recolectó esas frutas en Yom Tov, ¿yo puedo comer frutas que se recolectaron en Yom Tov? No, asur. ¿Por qué? Porque ahora la fruta misma es muktzeh, ella es muktzeh. Entonces no la puedo comer. Asur, no la puedo comer, ¿sí? O por ejemplo, el goy fue a las orillas del río y me trajo un lindo salmón, ¿sí? Que lo acaba de pescar en Yom Tov. ¿Se puede pescar en Yom Tov? Dijimos que no, que nosotros no podemos pescar en Yom Tov. Entonces, el goy puede. Entonces que se lo coma el goy, pero no usted. Se lo quiere regalar. Déjamelo ahí que mañana no lo como. No lo puede recibir. No lo puede recibir. Que lo ponga en la congeladora y te lo comes mañana, no hay raya. Pero en Yom Tov mismo, azul. ¿Sí lo puedo recibir? ¿Sí lo puedo recibir? No lo puedes agarrar. No lo puedes agarrar. Es muktzeh. Es muktzeh. Si él lo quiere poner en la heladera, que lo pongas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi vecino tiene una piscifactoría y él suele coger pescados cada día? Él coge. Entonces me va a dar un pescado. Yo no sé si lo coge en un top o lo coge en Jol. Entonces depende. Si, mira, No lo sé. la pregunta es si eso se considera pescado o no pescado. Si yo tengo una piscina pequeña y ahí tengo pescaditos, entonces yo no estoy pescando, ya está pescado. O sea, lo único que tengo que hacer es sacarlo del agua porque está fresco. Pescar significa que yo necesito hacer el acto de pescar algo que no está pescado, ¿me entienden? O sea, no sé si lo comprenden. ¿Sí? Si yo tengo una piscina grande o estoy en un río, entonces si yo no voy a... Está bien, por eso digo, si es una piscina, ¿sí? Como, entonces eso es pescar. Pero si yo voy a Mahané Yehuda y ellos ponen ahí sus pescados en una bandeja así, en una pecera así chiquitita, y lo único que tengo que hacer es agarrar con la mano y sacar el pescado, entonces eso no se llama pescar, eso se llama agarrar. Entonces por eso está permitido. Pero el acto de pescar significa que el pescado se me escapa, o sea que no es tan que tiene forma de escaparse para que no lo pueda agarrar. Eso ya es pescar y eso está prohibido. Y el agua tiene Como que ir a cazar. Es que hilo, es como cazar, mejor. Cazar y pescar es lo mismo. Entonces, si es que una persona tiene el animal ya guardado en una parte y quiere... Mejor. ¿Sí? ¿Está casado? Mejor. Ya está casado. En castellano se diría Atrapar. es un pez. Pez, mejor. Es un pez. Mejor. Si yo lo saco, ya lo pesqué, ya es pescado. Si hay un río y esa persona va a pescar todos los días, lo suyo es preguntar cuándo pescó ese pescado. Mejor. Preguntarle. Mejor. ¿Esto cuándo la pescaste? No, fue ayer. Ah, vale, si fue ayer. Ya está fue. bien. No, Mejor. disculpe el tema, algo que una vez vi. Sí. En un bar. Vino un mosco enorme en Shabbat. Sí. El mosco se metió en el vaso y él le puso una servilleta. En verdad quería picar ese mosco, estaba molestando. ¿Y? Él dijo, yo no lo casé. Se casó solito. ¿Pero qué estaba nadando en el agua? Estaba vacío el vaso. Ah, ¿estaba vacío? Se metió el mosco, molestaba a todo el mundo, pero un mosco enorme, parecía helicóptero. ¿Puso algo y lo tapó? Y él vino y le tapó. Y dijo, Eso para mí es casar. Lo casó. Raro. Raro. ¿Sabes qué pasa con los peces No, voladores? creo que eso está permitido. Está permitido. Yo creo que Yo creo que sí sabe por qué. No, ahí pasó. Pero un caso, o sea, picó a candejas casi. Porque es que puede le voy a causar dar un daño. ejemplo. Puede causar daño. Jajamim dicen, ¿qué significa cazar? Cazar significa que yo tengo que hacer un esfuerzo extra para poder atrapar el animal. De Mayal, si entró un pajarito dentro de la habitación
Ceder. Y cierro la puerta. Y cierro la puerta. ¿Estoy cazando el pajarito? Sí. No. Dice los jajamim, no. ¿Por qué? Porque yo voy a ir ahí a agarrarlo y se me va a escapar para acá. Voy a ir acá, se me va a escapar para acá. Entonces, eso no es cazar. Cerraste. Hasta de que ahora el pajarito no puede salir a la calle. Pero no lo atrapaste. Y la prueba es de que cada vez que lo quieres ir a agarrar, se te escapa. Eso no es cazar. Pero si te entró un ciervo dentro de esta habitación, tú cierras la puerta, eso sí es cazar. ¿Por qué? Porque ahora tú no tienes que correr detrás del ciervo, ¿sí? En un paso ya lo agarraste. Entonces, esa es básicamente la definición de cazar. Cuando yo tengo que hacer un paso extra o algo especial para atrapar el animal, ¿sí? Eso es cazar. Pero si yo tengo un animal aquí que entró en Erev Shabbat y ya está aquí adentro y está la puerta cerrada y yo ahora agarré al animal, ¿lo casé? No lo casé porque ya estaba casado. No se puede cazar algo que ya está casado. ¿Entendieron Entonces el tema? se casó solo. ¿Ah? El mosquito se casó ¿Por qué se casó solo? El Porque se mosquito, metió en el vaso. el mosquito podría ser como el Pero el mosquito, pero el mosquito podía salir. Y en el momento que tú lo tapaste, ¿ah? Es como cerrar la puerta. Usted me está diciendo que si entra un animal y usted cierra la Si puerta. no estoy dentro del vaso. Claro, tenemos el tema de la Él jaula. considera que cuando ya entró en el vaso, ¿ya está atrapado? No. Pero no es lo mismo. No, porque cuando el animal entra a la casa tampoco está atrapado. Sí, ya está atrapado. ¿Ya La está? puerta está abierta, se puede ir. No está. No, está cerrada la puerta. Yo la puedo Está abrir. cerrada. Yo puedo abrir La puerta, él entró en esta habitación, el siervo entró en esta habitación antes de Shabbat. Y antes de Shabbat, la puerta está cerrada. ¿Beseder? O sea, yo estoy dentro de la habitación y ahora voy y agarro a ese animal. ¿Se considera que yo lo casé? No, ya estaba casado. Ya estaba casado. No, para antes de Shabbat, eso ya ahora lo veo. No, pero afirmo que ya empezó Shabbat y yo agarré al siervo. Como está en un lugar muy pequeño, entonces no tiene lugar de escapatoria, entonces se considera que ya está casado. Pero una mosca para agarrarla es un poco más difícil que a un ciervo, creo, ¿no? Aunque yo sé, hay personas que ven una mosca, ¡pum!, hacen así y la cazan. No importa en dónde esté. Pero, Se puede cazar bien una mosca. Se puede cazar. Pero ¿qué pasa con un pájaro que yo tengo en una jaula y abro la puerta? Se puede liberar. Abro la puerta la Liberar no es problema. El problema es cazarlo. Aunque hay diferencias si es un animal doméstico o no es doméstico. Pero bueno, mejor me quede de cualquier forma. ¿Sí? Recolectar frutas de los árboles, o cazar, o pescar, todas esas cosas para nosotros, si no están preparadas de antemano, se consideran mukse. Afilu que es comida, afilu que es algo que teóricamente lo puedo utilizar en Yom Tov, pero todo eso se considera mukse. Aksha. Entonces, ese es el lado donde en Yom Tov el mukse es más liviano que en Shabbat. Pero por otro lado, hay en algunas cosas que el mukse en Yom Tov es más fuerte que en Shabbat. Es más hamur. Ejemplo. Entonces, primeramente, ¿por qué Jajamim tienen la necesidad de hacer algo que en Yom Tov sea más hamur, más fuerte que en Shabbat? Entonces, la lógica de esa es así. ¿Ah? Está muy cerquita de mi día cotidiano. Sí, pero yo estoy diciendo ahora de que el mukse respecto a Shabbat, en ese tema específico, es más fuerte en Yom Tov que en Shabbat. ¿Lama? Si en Shabbat eso está permitido, entonces ¿por qué en Yom Tov está prohibido? Hay cosas, nosotros ahora vimos el lado donde hay cosas que en Shabbat son mukse y en Yom Tov no. Ahora vamos a ver al revés. O sea,
Yo entendí la lógica porque hay cosas que en Shabbat son mukse y en Yom Tov no son mukse. ¿Por qué? Porque Pashut no. Porque si se puede cocinar en Yom Tov, entonces verdad que muchas cosas que en Shabbat no son relevantes porque no se puede cocinar, en Shabbat sí, en Yom Tov sí. Entonces no es mukse. Pero ¿por qué al revés? ¿Por qué puede ser de que hay cosas que en Shabbat no son mukse y en Yom Tov sí son mukse? ¿Cuál puede ser la lógica? Entonces, la lógica es la siguiente. De que justamente por el hecho de que en Yom Tov tenemos melajot que podemos hacer, la persona puede flexibilizarse demasiado y pasarse de la línea. Y por eso, Dafka, a veces hay que reforzar. En Shabbat uno sabe, Shabbat es general. Ahí no hay descuentos. No hay descuentos. En Yom Tov se puede cocinar, se puede cargar, se puede transportar fuego. Entonces, después de eso, ya fue mejor. Entonces, la televisión. La televisión no se puede prender ni en día de semana, no solamente en Shabbat. Invítanos, señor Moshe. Señor Moshe, la televisión es mukse también el domingo. Concuerdo. ¿Eh? Hay quien no puede comenzar un Shabbat. Cortar las piernas. Solo cuando aparece como que Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, por cuanto que en Shabbat tenemos varias melajot permitidas que en Shabbat no, entonces Jajamín dijeron, tenemos miedo que a la persona se le pase un poco la mano en otras cosas y por eso vamos a ser un poco más estrictos en otro tema. Le mashal en mukse. En mukse, en Yom Tov, vamos a tener ciertas cosas que van a ser más estrictas que en Shabbat. ¿Sí? No porque Yom Tov es más que Shabbat, sino que Yom Tov necesita que lo ayudemos a que la gente no se me maree, no se confunda. no se descarrile. No se desmadre. ¿Qué es esa palabra? No conozco esa palabra. No se desmadre. ¿Qué? Madre, padre, madre. Abba Beim. Top. Entonces, de Mashal, tenemos una halajá que se llama Nolad. Más de Nolad. Nacer. Y fe. Algo que nació, algo nuevo que no teníamos antes y que ahora es nuevo en Shabbat o en Yom Tov. Ese se llama Muktzeh de Nolad. En Yom Tov. No un niño. Entonces, un ejemplo que da, escuchen. Un ejemplo que dan Jajamim en el Talmud, en el Shulchan Aruch, es Lemashal. Yo cociné en Shabbat, en Yom Tov, perdón, ¿sí? Con brasas, y las brasas se volvieron cenizas. ¿Sí? Cenizas. Entonces, yo primero que tenía brasas, pero ahora ya no hay brasas. ¿Qué hay? Hay algo nuevo. Cenizas. ¿Sí? O... ¿Qué? El carbón quemado. Carbón, pero en... ya hecho polvo, empolvado. Ceniza. ¿Qué? Entonces, el efer, las cenizas que Bonagit, una persona puso a calentar comida en Erev Shabbat, y cuando terminó, o en la mitad de Shabbat se volvieron cenizas, ¿sí? Eso también es muktzeh en Shabbat como en Yom Tov, no hay diferencia. Es decir, esas cenizas se vuelven muktzeh, ¿sí? Pero cuando el nolad, o sea, cuando lo nuevo que tengo, digamos así, no es nuevo totalmente, de Mashal, por ejemplo, dicen Jajamim, cuando yo tengo huesos que quedaron después de comer y que ya no son comestibles, ya no se pueden comer, ya no hay lo que hacer con ellos. ¿Qué? Entonces,
no sirven para el hombre, pero ¿a quién les gustan los huesos? Los animales. Entonces, en Shabbat no es mukse, no son mukse. ¿Por qué? Porque en Najón de que antes de comer el pollo o la carne tenía carne, pero ahora lo que me quedó son los huesos. No es comida. Entonces, no es comida, no es comida, no es comida, no es comida humana. Entonces yo podría pensar de que eso es mukse, pero en Shabbat no es mukse. ¿Por qué? Porque momentáneamente dejó de ser comida humana, pero sigue siendo comida animal. Huesos de carne, huesos de pollo. Entonces, en Shabbat, esos huesos no son mukse. Pero en Yom Tov, sí son mukse. En Yom Tov son mukse. Hacer la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una especie de nolat. O sea, no es nolat mamash, porque los huesos estaban, pero estaban cubiertos de carne. Entonces, no es como una ceniza, no es como una madera, como una leña que se volvió cenizas, que es algo totalmente nuevo, porque antes había un pedazo de madera y ahora se volvió polvo, ¿no? Y por eso en eso es igual Yom Tov como Shabbat. Pero aquí, ¿no? De que el hueso estaba, pero como estaba cubierto de carne, entonces en Shabbat, como lo puedo utilizar para el perro, para el gato, para el animal, entonces en Shabbat no pasó a ser mukse, pero en Yom Tov dijeron Jajamim, como primero era carne y ahora se descubrió y pasó a ser el hueso que se descubre, entonces por eso en Yom Tov eso se considera nolat, una especie de nolat, algo nuevo, y por eso ese hueso pasa a ser mukse en Yom Tov. ¿Y qué pasa al contrario? ¿Qué contrario? El contrario, que la carne está dentro del hueso. La médula. La médula. No, ¿cómo se llama? ¿Médula? No. Yo compro en otro al sur. Hay una carnicería ahí en Ramón. Compramos huesos. Mientras usted tiene el... ¿Cómo se llama? ¿Tuétano? Entonces es beseder. Pero en el momento que ya se lo comió, entonces el hueso se volvió hueso normal. Entonces, ahí viene el alajá. O sea, pero esos huesos creo que no los pueden comer ni los animales, ¿no? Son demasiado duros, ¿no? ¿Ah? ¿Y la sopa de huesos? Otra vez, mientras tenga carne o algo está bien, pero en el momento que dejó de tener carne, por eso digo, si es un hueso que lo puede, por ejemplo, de pollo, algo que es un poco más blando y lo puede comer el animal, se beseder, pero si no, es problema. Es un hueso. No por borer, mukse. No tengo lo que hacer con eso. Entonces por eso, en Shabbat, si me sobraron huesos y sirven para el animal, los puedo letaltel y llevárselos al perro. ¿Sí? Y así muchos acostumbran, ¿sí?, de darle los huesos que quedaron a los animales. Pero en Yom Tov, esos huesos se vuelven mukse. Y por lo tanto, no los puedo agarrar y cargar y llevárselos a los animales. ¿Qué? O sea, eso se puede quitar de la mesa como basura. De Mashuajer. Lo puedo agarrar y tirarlo a la basura. Pero si yo quiero agarrar, sí, con el mantel, besé, y llevarlo y tirarlo a la basura. Pero si yo quiero agarrarlo especialmente y llevárselo al animal, en Yom Tov eso no está permitido. O sea, que lo prohibido es cogerlos con la mano que lo coges con el mantel y tirarlos a la basura. Pero con la mano como las cáscaras y todo ese tipo de cosas. Pero en Shabbat usted no puede ¿qué hizo? darle de comer a los animales. En Shabbat no se le puede dar de comer a los animales. O sea, coger y llevar al animal, su mascota sí, porque le das el día, pero hablando del propio, ¿sí? No de animales aquí. A los demás, a la gente no. Primero queda los animales, ¿no? Y luego uno. Lo suyo, ¿no? O sea, en Shabbat, cuando una persona terminó de comer y comió frutas o semillitas que tienen cáscaras, y esas cáscaras en un principio son mukse porque ahora no tengo lo que hacer con ellas. Entonces, hay cáscaras que todavía las puede comer un animal, hay cáscaras que no.
Entonces en la halajá tenemos un tipo de mukse que se llama graf shel rei. Graf shel rei es algo que da repugnancia, o sea que es algo que es desagradable. Entonces según la halajá, en un principio eso es mukse, pero en el momento que eso te da repugnancia y no los quiere, nadie lo quiere tener eso en la mesa, entonces lo puedes sacar, ¿sí? Y afilu dárselo al animal, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Ah? Shabbat. En Shabbat. ¿Qué? Yom Tov no, Kanek. Mejor, pero en Yom Tov es más problemático. Las Tov. pipas de melón, que van en el interior, que mucha gente lo saca, las ponen para secar y Sí, pero Dafka en el melón es menos problemático porque generalmente en la cáscara del melón siempre No, queda no. melón. No, la cáscara no me refiero Juan, a es las muy pipas. difícil. La semilla, la semilla. Las pipas que yo tiene por dentro. Ah, dentro. La semilla. Quiere que no quede nada. Los huesos en Yom Tov, ¿ah? los huesos en Yom Tov se está parcialmente. Hasta lo verde se va a comer. Agarrar directamente esos huesos. Lo que pasa es que también depende de qué huesos. Por ejemplo, hay huesos que a filo la gente los come. Sí, las Que se comen las espinas. Y la médula Sí. también. ¿no? Solo no le baja la presión de tanta grasa, pero... Es sabroso. No, pero la médula es buenísima la médula. Y para el sur, fabuloso. No, de Kichur. Entonces, esas son excepciones. Pero en general, las leyes de Muktzeh, de Shabbat y Yom Tov son prácticamente las mismas. En ciertas cosas, hay O alguna sea que que los otra jajamín hicieron un diferencia. cerco. Mejor. Hicieron un cerco. Quisieron, nosotros para vemos evitar- eso en otros lugares también, donde Jajamín dicen, sí, no necesitamos ayudarle a la Torah. La Torah tiene su musculatura suficiente. Pero nosotros somos flaquitos, entonces necesitamos que nos pongan un poco más de cartílagos para ser un poquito más fuertes. ¿Ah? Ejercitarnos más. ¿No? Sí. Más caldito de hueso. ¿Eh? Más caldito de hueso. Ajá. Ajá. Bueno, en los últimos 5 minutitos antes de que pasemos a la Gemara, aunque Baruch Hashem nosotros vivimos en Eretz Israel y no tenemos Yom Tov Sheni Shel Galuyot, pero bueno, es una halajá que hay que por lo menos tener una idea. En la diáspora, menos Rosh Hashanah, que nosotros festejamos 2 días, como en la diáspora, pero que su definición es un poco diferente, y menos Yom Kippur, que tampoco en la diáspora lo hacen 2 días. Les perdonaron. 2 días de ayuno. ¿Eh? 2 días de ayuno. Sobre todo Lámalo. sobre Teóricamente tendrían que ayunar 2 días. Sí, porque casi Perdón, no- si hacen Pesach 2 días y Sukkot 2 días, Rosh Hashanah 2 días y Shavuot, entonces ¿por qué Yom Kippur no? Lámalo. ¿Qué? En teoría tendría que ser Yom Kippur 2 días también. todo días. Entonces Jajamín les perdonaron, les disculparon que no tengan que ayunar 2 días seguidos. ¿Es verdad? ¿Quién? Los sabios los vieron no muy fuertecitos, dijeron no, no puede Esa ser. ley la hicieron en el Galut. Pero, y cuando Ah, cae los jueves, días. ¿qué? Tienen jueves, un viernes, sábado. Entonces, el tema de Yom Tov Sheni Shel Galuyot es una regla, una costumbre que quedó para Chutz Laaretz, para la diáspora. ¿Qué? Entonces todo esto tiene que ver, por supuesto, con el tema del calendario hebreo y cómo se santificaba el mes en el pasado. Hoy en día nosotros tenemos un calendario ya organizado y sabemos exactamente las fechas de cada día, de cada fiesta, de cada Rosh Chodesh, si es un día, si son 2 días, Ad Biat Mashiach, hasta que venga el Mashiach tenemos el calendario organizado y por eso también sabemos cuándo cae cada fiesta y por eso en teoría no sería necesario que en la diáspora festejen 2 días de fiesta, ya que en el pasado Bemet, cuando ellos tenían que recibir la información de cuándo es la fecha de la fiesta,
Entonces no había un calendario organizado. ¿Cómo se fijaba la fecha de la fiesta? De acuerdo a cuándo fue Rosh Chodesh. ¿Sí? Por ejemplo, hoy es Rosh Chodesh Sivan. Entonces, cuando yo tengo Rosh Chodesh Sivan, ahora yo voy a contar los días que faltan hasta llegar al 6 de Sivan. Y cuando llega el 6 de Sivan, ¿cómo van? Dafka en Shavuot es un poco diferente porque Bemet, Shavuot es una fecha que no aparece en la Torah, ¿sí? De mañana. ¿Sí? La festividad de Shavuot no tiene fecha. ¿Qué fecha tiene? 50 días 7 después. semanas después de Pesach. Esa es la fecha. Suficiente. No es más vaya. ¿Ah? Suficiente. Suficiente. Najón. Pero hay un problema. ¿Por qué? Porque eso va a depender de cuántos días tiene Rosh Chodesh. Por ejemplo, Rosh Chodesh a veces tiene un día y a veces 2 días. En este mes, ¿Ah? en estos meses. No, en general. En general. En los meses de Pesach a Shavuot. Otra vez. Siempre Nosotros, tienen los mismos venga. días. Nosotros tenemos en el calendario hebreo meses que siempre tienen 29 días, meses que tienen siempre 30 días y meses que depende, a veces 29 y a veces 30. O sea, eso es en el calendario organizado. Pero en el calendario oficial, no organizado, cada mes era otra cosa. Puede ser que tenga un día o 2 días. Cada mes había que ver qué es lo que pasa en el cielo. Tiene que tener testimonios para mirarla. ¿Sí? Eso se llama Kiddush HaChodesh, la santificación del mes. Entonces a veces los testigos llegaban a tiempo y decían, ya vimos, entonces el día 30 era Rosh Chodesh, pero a veces no llegaban a tiempo. Entonces el día 30 era todavía día del mes anterior y recién Rosh Chodesh era el día 31. Eso era lo que pasaba cuando la mitzvah se cumplía de Oraita, cuando la mitzvah se cumplía como manda la Torah, que tienen que venir testigos y tienen que decir, nosotros vimos tal cosa, vimos así, vimos asá, y de esa forma se santificaba el mes. Entonces, Podría llegar a ser desde 30 Pesach hasta Shavuot, ¿cuántos Rosh Chodesh hay? Dos. Dos. ¿Cuántos? 2. Rosh Chodesh Iyar y Rosh Chodesh Sivan. ¿Mejor? ¿Y si no van? Ahora, rega. Hoy en día, de acuerdo a nuestro calendario, Rosh Chodesh Iyar tiene 2 días. El 30 de Nisan y el 1 de Iyar. Y Rosh Chodesh Sivan tiene uno solo, hoy. Entonces, el mes de Iyar tiene 29 días y Rosh Chodesh cae el primer día de Zeu. Y no hay 30. Ya fue. Entonces, por eso, ¿sí? De acuerdo a este cálculo, como lo tenemos hoy en día, entonces la fecha de Shavuot siempre va a caer el 6 de Sivan. Igual. Pero cuando se santificaba el mes, Shavuot podía caer en otra fecha cada año. La pregunta mía. Lama, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, en un año, de Mashal, tuve 2 días de Rosh Chodesh Iyar, ¿mejor? Y después llega Sivan, y también tuve 2 días de Rosh Chodesh Sivan, entonces, ¿cuándo va a caer Shavuot? Un día antes, el 5. O al revés, si los 2 Rosh Chodesh fue un solo día, entonces Shavuot va a caer el 7 de Sivan. Entonces, el día de Matan Torah no tiene una fecha exacta, sino que depende de Pesach. Depende de las 7 semanas. Puede ser 5, 6 o 7. Bediuk. A veces Shavuot puede caer el 5, a veces puede caer el 6 y a veces puede caer el 7. ¿Eso en la tierra de Israel tanto se la En la época que tenemos Kiddush HaChodesh, no importa si aquí o en Eretz Israel, o en la diáspora. ¿Cuál es el problema? De que la información de Eretz Israel, de cuando fue Rosh Chodesh, no siempre llegaba a tiempo a la diáspora. Y por eso, en la diáspora no sabían cuándo fue Rosh Chodesh. No sabían. Rosh Chodesh Sivan
llegó. Entonces, ¿cuándo fue Rosh Chodesh? ¿El día 30 o el día 31? No sabían. Y hasta que llegaba la información, O el día 29. ya llega, O el día 29, no. No, el día, podía ser 20 no, el día 29 nunca es Rosh Chodesh. 29 es todavía siempre del mes anterior. Hay dos opciones para Rosh Chodesh. O el día 30 o el día 31. 31. ¿Y por qué 2 días de Shabbat? ¿Porque los testigos también llegaron tarde? No, no ¿A es qué que problema llegaron es tarde. que ¿Estamos llegando tarde? No. Ulay a Eretz Israel, los testigos llegaron a tiempo y dieron la información de que vieron la luna, el nacimiento de la luna, y en Jerusalén se santificó el mes. Pero esa información tiene que llegar a Babilonia. ¿Sí? puede tardar un Y no había WhatsApp, y no había telegrama, y no había, entonces había que mandar El burro. al caballo, Al caballo. Najón, ¿sí? Y no siempre llegaban a tiempo, a veces había problemas, Najón, entonces llegaba el día que Ulay es Shavuot. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Festejamos o no festejamos? Entonces, siempre había 2 días posibles, porque los Chodesh puede ser 2 días, o el 30 o el 31. Entonces, esos 2 días es lo que los que cuidaban en la diáspora. ¿Quién? Yo tengo una pregunta, según la explicación de usted. Yom Kippur es porque ahora tenemos un calendario organizado. ¿Por qué las demás fiestas no se adaptaron? Porque ya tenemos un calendario organizado. ¿Por qué tenemos 2 días hoy cuando tenemos... Esa gran pregunta la hace la Gemara. La Gemara dice, si hoy en día ya tenemos lo que se llama Kevía de Yaja, ya tenemos el mes fijo, entonces ¿por qué necesitamos hacer 2 días en la diáspora? ¿La fe? Entonces yo lo digo en mi idioma. En mi idioma es, ustedes por vivir en la diáspora están castigados. No, está. No. ¿Pero por qué? Porque... No, es broma. No. La respuesta de la Gemara es que quedó la costumbre de nuestros padres. Entonces, como en la diáspora acostumbraron por las dudas a hacer 2 días, entonces, filu que hoy en día sabemos claramente cuál es la fecha, seguimos con la costumbre de nuestros antepasados. ¿No? Ya, pero ¿para qué sigues con una costumbre que teóricamente no tiene sentido? Entonces, los Jajamim dicen que a Jolio de que vuelva a haber problemas de cálculos, ¿sí?, de las fechas, y por eso, de cualquier manera, en la diáspora se quedaron con la costumbre de hacer 2 días de la fiesta. ¿Y por qué no Esa es la regla. 2 días de ayuno también? ¿Ah? ¿Y por qué no hicieron 2 días de Ya ayuno? fe. Entonces, teóricamente habría que hacer 2 días de ayuno, ¿Qué? pero es de Rabanán. El segundo día sería de Rabanán. Entonces, Jajamín dijeron, es muy difícil ayunar 2 días. ¿Sí? 1 día ya es difícil, 2 días casi imposible. Entonces, por eso, como dije antes, a los diaspóricos les hicieron un descuento en Yom Kippur. Entonces tienen que cuidar los primeros 2 días de Pesach y los últimos 2, y los primeros días de Sukkot y 2 días de Shavuot y los 2 días de Rosh Hashanah, que también aquí son 2 por otro motivo, pero en Yom Kippur no necesitan ayunar 2 días. Pues aparte que ahí, ¿qué fue? ¿El día 6 o el día 7 de Sivan? ¿Ah? Porque había, no sé qué, cómo se rabeno, ellos pudieron. Que no me acuerdo. No, eso es otra cosa. La Gemara discute qué día se entregó la Torah. Jajamín dice el 6 de Sivan, Rabbi Yossi dice el 7. Mejor. Pero esa es una discusión cuándo se entregó la Torah. Pero lo que yo acabo de decir es de que en la época que se santificaba el mes cada año, Shavuot en la Torah no tiene fecha, y por eso cada año podía caer en otra fecha por el simple motivo de que son cantidad de días. Son 49 días después de Pesach. Entonces va a depender si en los 2 Rosh Chodesh que hay durante esos 49 días, ¿cuántos días fue Rosh Chodesh? ¿Cuántos días fue el mes? Si fue de 30 días, si fue de 29 días, entonces de eso dependía, y por eso a veces Shavuot podía caer el 5, a veces el 6 y a veces el 7. Eso está calculado el mes de Adar 2, el año bautismal después de 19 años. ¿No? Estamos encartados porque es un mes más, el otro es... Exacto, eso es otro. ¿No? ¿Está bien? ¿No? Eso también es relevante, ¿sí? Porque tiene que llegar la información de que hacemos 2 Adar. Porque
Porque si en la diáspora no saben que hay 2 Adar, van a hacer Pesaj en el segundo Adar. Van a hacer como los árabes. ¿No? Van a hacer como los árabes. Van a hacer Pesaj un mes antes que en Eretz Israel. Eso hacía Entonces toda esa información tenía que llegar a la diáspora. Y existía antes Adar 1 y Adar 2 también en esos tiempos. ¿La malo? ¿Mata? Para poder cuadrar. Puede ser que haya una opinión de que se hacen 2 días en la diáspora también por la falta de la presencia divina, o sea, como estamos más lejos de la presencia Porque divina. tiene la santidad en la También se necesita hacer como 2 días. Para acumular Kedushá en la diáspora se necesita el doble de tiempo que en Eretz Israel. Hay una opinión ahí, ¿o no? ¿Ah? Mejor. Nosotros en 24 horas ¿sí? Tenemos un cargador de energía bueno. Eretz es más débil. Escuché el ejemplo de una linterna, que dicen que cuando alejar la linterna, la presencia divina está más lejos. Con respecto a la diáspora. Ya fe. Kadima, tomen su Gemarot y empezamos Gemara. Kadima.